Hoy se comienzan a sentir las fuertes repercusiones del Super Tuesday 2024. Nikki Haley solamente pudo capturar la primaria de Vermont y eso provocó que abandonara la contienda electoral. Trump arrasa, pero los votantes de Nikki Haley se convierten en un dolor de cabeza para su campaña, mientras que el presidente Biden debe decidir cómo lidiar con el voto no comprometido. Vamos a conversar sobre lo último en la contienda electoral con los analistas Luis Miranda y César Grajales. A los dos, gracias por darnos unos minutos esta noche, muy amables. Gracias por invitarnos. Qué bueno que estén acá en el programa. Luis, quiero arrancar contigo preguntándote, ¿cómo te sientes con este rematch Biden-Trump? Mira, es lo que todos esperábamos. De verdad que no hubo sorpresa en este martes. Todos sabíamos que el expresidente Trump tiene al Partido Republicano agarrado por el rabo e iba a ser el candidato. Así que estábamos listos desde el principio. César, ¿cómo sientes esto, esta realización de una realidad, de algo que muchos decían era mejor que no pasara, pero estamos frente a ella? Biden-Trump. Bueno, esto ya es un hecho, es una repetición del 2016 a la inversa. Ahorita el incumbente es el presidente Joe Biden, pero ambos llegan con dos particularidades, dos similitudes. Uno, Vermont para mí es un voto que es importante y un reflejo, una radiografía de lo que enfrenta ese candidato republicano, donde tiene un descontento. Y en los estados como Minnesota y otros estados, el día de ayer, para el demócrata Joe Biden, también ese voto no comprometido es un reflejo de ese sentir de otro grupo de demócratas que no les gusta, o sea, el candidato Joe Biden o las políticas que representa. En ese sentido, ambos, ahora que se dirigen a la general, tienen que apelar, no sé cómo, a esos votantes que les hacen faltas en sus cuentas para llegar a la Casa Blanca o, en el caso de Joe Biden, mantenerse en la reelección. Quiero preguntarle sobre este dato también noticioso. La diferencia rápidamente es que tú puedes estar en contra de una de las políticas contra Biden, pero no contra el candidato. La gente que votó por Nikki Haley después de mucha campaña están en contra de Donald Trump. Bien, Luis, permíteme preguntarles a los dos, ¿qué piensan sobre Mitch McConnell, que ha ofrecido su respaldo a Donald Trump? Quiero que veamos estas palabras de los hechos ocurridos del 6 de enero porque nos ayudan a poner en contexto qué es lo que está pasando acá. Veamos. President Trump is practically and morally responsible for provoking the events of the day. No question about it. The people who stormed this building believed they were acting on the wishes and instructions of their president. Son palabras muy duras del líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell. Prácticamente lo declara culpable a Donald Trump de lo ocurrido el 6 de enero. Y hoy dice, no, hay que apoyar a Donald Trump para que sea presidente de Estados Unidos. César, ¿qué te parece este giro? ¿Este giro cómo se debe entender? Bueno, es claro que en ese momento estaba la gente dentro del mismo partido y en el país obviamente conmovida con lo que estábamos viendo en el Capitolio de los Estados Unidos. Lo cierto es que el expresidente Trump no ha sido condenado de nada y mucho menos de este caso, mucho más allá de lo que la gente perciba, de lo que sea la opinión personal de cada persona, de cada uno de los votantes. Y creo que el hecho de que la Suprema Corte de Justicia esta semana haya dicho no, al señor hay que mantenerlo en las boletas electorales, tanto en Colorado, Maine y en otros estados, y la general, pues relacionado a este tema, creo que de alguna manera no lo exonera, pero abre la posibilidad a que esto no sea realmente algo o tema importante en este momento para la elección general. Los temas políticos y la política es muy variable, los políticos cambian y el día de hoy esa es la fotografía, Mitch McConnell lo está respaldando. No confundamos el aserrín con el pan rallado. Lo que ocurrió con la Corte Suprema no tiene que ver absolutamente nada con lo que pasó el 6. Lo que sí sabemos, él no es el único dentro del Partido Republicano que ha cambiado de opinión. Le tienen pánico a Donald Trump. Donald Trump ha tenido el poder después que hubo un arreglo de ambos partidos para una reforma migratoria
Trump dice, no vamos a hacer eso, y todos los republicanos se meten el rabo entre las patas, como dicen allá en mi pueblo, y todos llegan y se ponen en la fila de Trump. Él es uno de muchos aterrorizados con el poder de Trump dentro del Partido Republicano. Quiero que veamos estas dos gráficas. Brevemente, Luis. Sí, claro, Mitch por favor. No tiene ningún interés porque se está retirando. Bien, quiero que veamos estas dos gráficas importantes para el diálogo. El 76% de los votantes de Nikki Haley, 76, está en contra de una prohibición federal contra el aborto, mientras que el 60%, otra gráfica, está a favor de un estatus legal para los inmigrantes. Estas son dos posturas que de alguna manera contrastan con lo que ha presentado Donald Trump de su plataforma. ¿Tiene algo de qué preocuparse, César, Donald Trump, teniendo en cuenta esos números y de la manera en que se pensaría debe cortejar Donald Trump a los votantes de Nikki Haley? Yo diría lo siguiente, yo creo que a nivel general hay una preocupación en el tema de la crisis migratoria. Eso es un tema clarísimo y es un tema que le debe preocupar a los demócratas que no han podido manejar un buen mensaje con relación a la crisis migratoria. Es cierto que el estadounidense votante promedio también quisiera ver una reforma que le dé un camino a la legalidad a muchos de los millones que ya están en el país, pero eso no significa que están de acuerdo con la crisis que hay en la frontera. Y el tema del aborto es un tema pues que ahorita no ocupa la prioridad en las prioridades de los votantes estadounidenses. Sin embargo, creo que los republicanos tienen que hacer un mejor trabajo en manejar su mensaje con ese tema, porque ese tema ya les costó unas elecciones en las elecciones del término medio hace apenas 2 años y este año podría ser que también les genere complicación si no saben manejar la comunicación con relación a ese tema. Nikki Haley lo estaba haciendo muy bien. ¿Tiene que hacer mucho trabajo Donald Trump para capturar a los votantes de Nikki Haley, Luis? Definitivamente, más que nada los votantes independientes. Por un lado está MAGA y la gente de MAGA que está con Trump. Y la tristeza es que el Partido Republicano de MAGA está cerrándole las puertas a cualquiera que no esté en línea con el presidente Trump. Y en unas elecciones, los votantes independientes, muchos de los que votaron por Nikki Haley, son muy importantes para Biden. Así que lo que nosotros los demócratas tenemos que recordarle a todos los votantes y a los votantes independientes es el tema del aborto, el tema de la inmigración, y cómo la posibilidad de que republicanos y demócratas trabajando juntos pudieran resolver ese problema fue parado por Trump. En varios estados los votantes republicanos volvieron a decir que la migración es el tema más importante. 5 segundos, 10 segundos, Luis. ¿Esto a quién le favorece más, a Trump o a Biden? Definitivamente a Biden, porque nosotros tenemos una reforma inmigratoria y una manera de ver a que nuestra gente llegue a este país de manera humana. No vamos a separar niños de adultos, como hizo Trump. César, 10 segundos, por favor. Los demócratas tienen un problema grave con ese tema de la migración porque no les creen, el americano promedio cree que no hace un buen trabajo, y tienen otro mucho más grave. Los votantes creen que el presidente Joe Biden está demasiado mayor. Bien, a los dos muchas gracias por darnos unos minutos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, cuídense.